Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula El Padre Nuestro. Un día Jesús se fue con sus discípulos a orar al monte. Siempre acostumbraba a orar en un lugar secreto, en un lugar donde estaba apartado de la ciudad. En este caso era un monte. Siempre acostumbraba a orar en el monte Sinaí, en el monte, diferentes lugares. Vamos a ver el día de hoy que Jesús, terminando la oración, siempre le invitaba a sus discípulos que le acompañaran a la oración. Un día sus discípulos se acercaron y le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué debemos decir para orar? Entonces Jesús le dijo: si quieren aprender a orar, vamos a orar. Cuando oren, tienen que orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, significa que cuando entremos por ejemplo, cuando estamos en una casa y queremos entrar, primero tenemos que saludar. Lo mismo es en la oración. Cuando vamos a orar, primero tenemos que saludar a quien vamos a empezar a dar la bienvenida a Dios. Le decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Es saludar primeramente a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice santificado sea tu nombre, quiere decir que está reconociendo que Dios es santo. Venga a nosotros tu reino. Cuando dice venga a nosotros tu reino, Dios, ahí en el cielo, los ejércitos, los ángeles del ejército de Dios están bien organizados. Al estar bien organizados, así también Dios nos pide: venga a nosotros tu reino. Así como Dios ha organizado todo bien y perfecto, también nosotros tenemos que tener nuestros hogares así bien organizados, así como Dios nos dice. Venga a nosotros tu reino, háganos Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando dice háganos Señor tu voluntad, la voluntad de Dios es perfecta y quiere que todos tengamos y seamos buenas personas. Entonces, como Dios quiere eso, también quiere que su reino de Dios esté en la tierra. Háganos, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Ese es un ejemplo que Dios nos enseñó para entrar a la oración y pedirle a Dios, así como ese modelo, nosotros también tenemos que orar a Dios. Luego Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué pasa si un amigo toca la puerta en altas horas de la noche y te pide pan? ¿Tú le darías? Le dice Jesús a sus discípulos. Entonces, ese hombre al principio le dice: no, porque mis hijos están durmiendo y la hora es demasiado tarde para darte yo el pan. Entonces el amigo sigue tocando, insistiendo en la puerta. Entonces el amigo, no porque sea su amigo se va a levantar, sino porque el escándalo que está haciendo, la bulla, se va a levantar y le va a dar a su amigo. Así también es la oración. Cuando nosotros oramos, a veces oramos una sola vez, tenemos una petición a Dios y oramos una sola vez, pero a veces necesitamos insistir en la oración y pedirle constantemente a Dios por la petición que nosotros tenemos. Por ejemplo, como este amigo había venido a visitarle un extranjero, pero no tenía para darle pan, entonces fue a la casa de su amigo, insistió, tocando la puerta, y el amigo, a pesar que está bien cansado, se va a levantar y le va a dar. Así también es Dios. Cuando nosotros insistimos en la oración, Dios también va a escuchar a tanta insistencia que nosotros le hagamos. También
vemos en la Biblia, habían dos personas, que era uno un fariseo y un publicano. El fariseo le dice, los dos se van a orar, el fariseo y el publicano. Al entrar, ora. El fariseo está de pie y no se arrodilla y dice, gracias Señor por todas las cosas que me das. Pero el publicano ni siquiera se atrevió a entrar a lo más adentro al altar a Dios, sino que se humilló, se arrodilló y le dijo, Señor, no soy digno ni de levantar. Bien humillado le dice, Señor, no soy digno ni siquiera de que escuches mi oración. Estaba tan arrepentido porque sabía que era un publicano. Pero el fariseo, puesto en pie, hablaba a Dios en alta voz para que todos lo escucharan. Oh, qué fariseo, qué bueno, qué ora. Entonces, al ser visto por el pueblo y el fariseo, ni siquiera se arrodilló, sino alzaba su voz y decía, gracias Señor te doy, porque soy un fariseo, doy todos los diezmos que tengo, soy una buena persona, y empezó a decir todo lo que él hacía, el fariseo, las cosas buenas que hacía, pero el publicano ni siquiera fue digno, dice, ni levantar sus ojos, mirar a Dios, porque sabía que estaba avergonzado. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuál de estos dos Dios escuchó la oración? Y los discípulos dijeron al publicano, sí, porque el publicano se arrepintió y oró a Dios. En cambio, el fariseo oraba para que todo el mundo lo vea y quería que está bien. Entonces, de estas dos oraciones, al que escuchó Dios fue al publicano. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros, cuando oremos, nos aconseja que entremos a orar en un lugar secreto, en un lugar donde nadie te vea, dice la Biblia, y ora a tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que te ve, que estás en lo secreto, te revelará en público. Así dice la palabra de Dios. Entonces, Dios nos aconseja que busquemos un lugar secreto para orar a Dios. Y aquí yo te voy a dejar un mensaje de la lectura para ti, que es, el texto es, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, lo halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. Lo encontramos en Lucas 11, 9 y versículo 10. Muy bien, chicos, entonces el tema de la clase de hoy es el Padre Nuestro. Lo encontramos en Lucas capítulo 11 en tu Biblia. La oración, que es importante para el hombre cristiano, es orar a Dios y seguir también el modelo que nos ha dejado Dios, que es el Padre Nuestro. Reconocer primero en la oración a quién va dirigida tu oración. Cuando dice Padre Nuestro, estamos reconociendo a Dios. Cuando dice santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que Dios es el grande, Dios es el poderoso y Dios tiene su señorío. Y el poderoso es Dios. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo a Dios que es santo. Muy bien, chicos, entonces el tema de la clase de hoy se tituló Padre Nuestro. Y Él es nuestro Padre que siempre nos escucha, así como los dos ejemplos que les he dejado en la clase de hoy y el texto que es para ti. En Lucas 11, 9 al 10, ese versículo. Si tú pides, recibes. Si tú tocas la puerta, se te va a abrir. Y si buscas algo, lo vas a hallar. Y todo eso lo vas a hacer en la oración. También Jeremías 33, 3 es el teléfono de Dios, que dice que todo aquel
que pide, Dios lo va a escuchar a través de la oración. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.